Muy bien, lo que no se puede manejar, o sí se puede manejar, sí. pero que verdaderamente nos intriga, nos interesa, nos atrapa, Ezequiel, es el poder que tiene la mente, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, y también la incertidumbre que genera la hipnosis, el medio para recordar, comprender y sanar los karmas, vidas pasadas, el poder. Los karmas, porque no era el karma, ahora son los karmas. Los karmas, exactamente. Bueno. Vamos a hablar con una especialista, Juli, si te parece. Por supuesto, le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Mar Dentice. ¿Lo dijimos bien, Mar? A ver si nos... Sí, lo dijeron muy bien. Muy bien. Ahí está. Bueno, filósofa, hipnóloga, especialista en vidas pasadas, ¿eh? ¿Cómo va, Mar? Muy bien, muy feliz de estar con ustedes, Juli, Ezequiel, gracias por invitarme. Por favor. Bueno, nos interesa muchísimo el tema, la verdad que es súper amplio, siempre causa como mucha intriga, ¿no? Hay como mucho misterio en torno a las vidas pasadas, a la hipnosis, al karma también. Pero ¿qué sería importante que conozcamos con respecto a esto? Primero que todos traemos karma de nuestras vidas pasadas. Eso no tiene por qué ser algo malo. Muchas veces asociamos el karma a un castigo, a algo negativo, y en realidad el karma está justamente, como dice ahí el graph, que me parece hermoso, para recordarlo, para comprenderlo y para sanarlo. Ajá. Así, por ejemplo, Brian Weiss, creo que todos hemos leído o escuchado hablar de Muchas vidas, muchos maestros, que es un libro hermoso. Y es el aprendizaje en ese libro, por ejemplo, de Catherine, ¿no? Que es una paciente a la cual Brian Weiss, que es un psiquiatra muy reconocido, no podía llegar al origen de sus traumas. Entonces utilizaba psiquiatría convencional, medicina convencional, y no lograba que ella mejore. Y llegó a través de la hipnosis a una vida anterior, que era el origen, que en realidad después fueron varias vidas, pero en una de ellas estaba el origen de todos estos traumas, y empezó a conectar con sus maestros, con sus guías, Catherine, y en realidad fueron maestros unos del otro, ¿no? Y lo lindo de este libro es que a todos nos puede suceder algo así, es decir, todos traemos vidas pasadas, y esto del karma, que al ser obviamente occidentales estamos un poco más desconectados, ¿no? Porque parece que tiene más que ver con la filosofía hinduista, y sin embargo es algo que nos afecta a todos. Por ejemplo, los vínculos amorosos, donde repetimos amores, por ejemplo, de vidas pasadas. Es muy loco. ¿Por qué hay tanto, pienso en una cultura milenaria, que es lo que mencionás, Mar, también, pero hay mucha resistencia, ¿no?, a acceder a la hipnosis y demás? ¿A qué crees que se debe? Digo, desconocimiento, temor. Sí, en realidad la hipnosis está muy asociada al espectáculo de teatro, claro. Donde, que fue un poco el origen también, ¿no? A ver, básicamente a la idea de que la sugestión es algo negativo. Entonces el hipnotizador pasa a ser ahí un ser medio malvado, donde te va a decir que hagas cosas que por ahí no están buenas. Digo, hay una película, de hecho, en Netflix, que se llama así, Hipnótico, y el hipnotista es como una persona bastante perversa, sí. Pero en realidad creo que son miedos ahí infundados, o sea, hay que desmitificar todo eso. Digo, la hipnosis en todo caso nos permite acceder a nuestro 95% de mente. Ajá. Nosotros tenemos un 5% de mente solo que es consciente. Nuestra mente consciente es nuestro yo, es decir, es esa identidad, tiene que ver con las decisiones que tomamos siempre, con las conductas que tomamos siempre, con nuestra mente lógica, y en el otro 95% es donde están todas nuestras memorias de vidas pasadas, pero también nuestras creencias, nuestros mandatos, nuestras programaciones, y la única forma de acceder a ese 95% es a través de hipnosis. Y la hipnosis no es más que un estado de atención más profundo. A ver, cuando vemos una película estamos hipnotizados, porque hay una parte nuestra que está aquí ahora y otra parte que está dentro de la película, involucrados, no sé si les ha pasado. Sí, un montón de veces. ¿No? Y ahí estás en un estado hipnótico, entonces no necesariamente implica que perdés la conciencia, trabajan juntas tus dos mentes en ese momento en favor de lo que el terapeuta, en este caso, busque en esa sesión, porque si vos, por ejemplo, necesitas entender de dónde viene tu miedo a volar en avión, entonces tal vez está en esa vida este trauma, tal vez está en otras vidas que has tenido. Mirá. Lo importante es esto, ¿no? De volver al origen a través de una herramienta adecuada que nos permita acceder a ese 95% de nuestra mente que nos condiciona en todo, incluso en que no podamos cambiar ciertos hábitos. Y es volver para sanar. Wow.
Es increíble. Es volver para sanar, digo, Mar. Uh-huh. Tal cual. Yo siempre digo que recordar con un propósito, con un fin. Claro. ¿No? Y por eso de ahí los karmas. Tenemos karmas de salud, tenemos karma de familia, tenemos karma sexual, tenemos... o sea, hay muchísimos karmas distintos. Por supuesto, menciono mucho el de pareja porque es lo que más se ve, que después se traslada a esta vida con las dependencias, las famosas dependencias emocionales, que para mí tienen origen kármico, no es solamente emocional, porque no somos solamente emoción, somos un alma, esa alma puede quedar atrapada en experiencias traumáticas desde la terapia de vidas pasadas. Entonces eso también complejiza un poco el hecho de quiénes somos realmente, y de que no somos solamente este cuerpo, este aquí y ahora, sino de que hemos tenido muchas otras vidas que no recordamos conscientemente, pero a las que podemos acceder, por ejemplo, con la hipnosis. Bueno, es súper apasionante, apasionante. Sí, pero ¿sabes qué me quedo pensando, Mar? Bueno, desde mi ignorancia en el tema, a veces es complicado con ese 5% que tenemos de conciencia y no podemos con eso. Si nos metemos en ese 95%, bueno, hay que estar como contenidos de alguna manera y tener herramientas para no quedarnos enroscados y perdidos allí, ¿no? Sí, es que en muchos casos yo digo que nos quedamos atrapados en el 5% porque desconocemos que hay más. Y a veces que haya más no tiene, por lo menos pensarlo por ahí desde el lugar de que no tiene que ser algo malo, ni mucho menos, sino de que hay mucha gente que después de la pandemia está buscando su propósito. Y muchas veces el propósito de nuestra alma, el propósito de qué estamos haciendo aquí, es insuficiente el hecho de decir, che, ¿estoy acá para qué? O sea, estoy acá para... no sé, para ser famoso, para tener éxito, para ganar dinero, ¿solo para eso? ¿O hay más? Entonces, en esa búsqueda, que cada vez son más las personas que se animan, se atreven a iniciarla, y empezamos a conectar con nuevas espiritualidades. Hay mucha gente que va al tarot, a la astrología, por eso también vemos toda esta influencia de mancias, digamos. Pero en el fondo la pregunta siempre es una, ¿no? Esto del conócete a ti mismo, que ya estaba en el oráculo de Delfos, ¿no? Esto de quién soy realmente, qué estoy haciendo acá, y cómo puedo vivir mejor, o sea, cómo puedo vivir mejor, más conectado conmigo, con mi esencia, con mi alma, incluso eso, cómo puedo mejorar Mar, mis vínculos, me parece ¿no? más que interesante, seguramente coincides, ¿no? Esto de que aquellas personas que de pronto les interese hacer este tipo de consultas o tener este tipo de experiencias, que sea verdaderamente en profesionales que estén capacitados para eso, Sí, ¿no? Que tengan herramientas para contener situaciones y panoramas de los más diversos, ¿no? Total. Yo tengo audios gratuitos de hipnosis, con lo cual eso también me parece que rompe un poco esta cosa de todos podemos ser hipnotizados, o sea, todos somos seres sugestionables y por supuesto con programaciones positivas. Por ejemplo, alguien que está programado con el chip, que yo digo que es la creencia más importante y a la vez que en algún punto todos tenemos como un déficit ahí, que es no soy suficiente. No soy suficiente para otros, no soy suficiente para mí. Esta cosa de la autoestima que hoy está tan en auge y a la vez todos tenemos en algún punto esa creencia. En muchos casos viene de la infancia también. A veces no hay que irnos tan lejos a las vidas pasadas porque en nuestra infancia misma alguien tal vez nos dijo, che, no podés, no sos bueno en esto, no sos bueno en el otro. Entonces está en nosotros tener esa herramienta, primero de repetirle a nuestra mente, por ejemplo, yo a mi hijo siempre le digo, sos el mejor en matemáticas, sos el mejor. Repetirnos esto para refortalecer nuestra autoestima y para, lejos de ser egocéntricos o creídos, realmente así empezamos a decirle a nuestra mente o hablarle a nuestra mente en el lenguaje que entiende. La mente entiende por repetición. Entonces esto es clave, empezar a cambiar las palabras que nos decimos por palabras amables y por supuesto usar herramientas adecuadas, por ejemplo, para cambiar de hábitos. Si por ejemplo las dietas no te funcionan, se puede trabajar hasta el miedo al dentista, el miedo a volar, son cosas muy locas que yo la verdad que cuanto más profundizaba y veía a mis pacientes los cambios, decía, wow, cómo está todo en nuestra mente, todo. Bueno, lo del dentista es interesante, para cambiarlo. Así es, pero bueno, con repetición, ¿cómo trabajas? Porque imagino a la gente en casa que de pronto se ve identificada con alguno de tus ejemplos. Por ejemplo, tomemos uno y cómo trabajarías el poder de la mente con respecto a una problemática concreta, ¿no? Con esto del poder de la repetición, de que la mente entiende por repetición.
Yo trabajo con audios de hipnosis o guiones de hipnosis que los armo, en muchos casos a veces es personalizadamente y otras veces trabajo educando, yo digo educando porque a veces lo que más nos tenemos que ajustar es nuestra educación, por ejemplo en la parte afectiva, ¿no? Esta idea de que hay un otro y que ese otro me va a venir a salvar, ¿no? Por eso digo, está todo muy mezclado con la dependencia emocional, con la baja autoestima, ¿no? Y en esto de buscar la felicidad fuera, cuando en realidad lo que trabajo mucho es educando con que vos sos el amor de tu vida. Digo, todo lo demás viene después de vos, pero no es por una cuestión de egocéntrica, sino porque si no, no hay una valoración propia. Entonces, con respecto a lo que vos me preguntabas, Ju, es trabajar con audios para darle a la mente nuevas indicaciones o nuevas instrucciones. Ese 95% de tu mente es tu software. Es decir, es como en el celular que vos tenés, o sea, un programa. Cuando ese software queda obsoleto hay que cambiarlo, reprogramarlo. Y esto es lo mismo, la hipnosis reprograma tu mente de una manera inocua. Todos pueden acceder a la hipnosis. Yo lo uso, o mis pacientes lo usan cuando duermen, por ejemplo. Se lo ponen para dormir. Y en ese interín es donde más receptivos estamos a las nuevas sugestiones. Entonces tampoco hace falta que estés despierto. Te lo pones y trabajas lo que quieras. No sé, trabajas el amor propio, trabajas miedos que puedas tener, el tema de la autoestima o incluso la procrastinación, que es algo que también afecta mucho. Tengo pacientes con insomnio que a los 2 días empezaron a dormir, o sea, no lo pueden creer, me dicen, no puede ser, o sea, estoy dormido y estoy escuchando un audio y me siento mejor. Bueno, pero puede ser porque estás hablándole a esa mente que es altamente receptiva. Lo que pasa es que le hablamos o le intentamos hablar en un lenguaje lógico, y ese lenguaje lógico no es el lenguaje de la mente, que es la misma mente con la que soñamos, para hacerlo bien gráfico, ¿no? Nuestro subconsciente, que es un lenguaje de imagen. Bueno, es una mente que bueno, por eso digo, la mente de los sueños. Allí con profundos cambios culturales pensaba en esta cuestión que usamos mucho y decimos de construir para construir, y tiene que ver con culturas históricas en esta cuestión de, por ahí por desconocimiento, ¿no? Uno recibía esas sanciones de niño, ¿no? No servís para esto, servís para aquello, ¿no? Digo, y uno arrastra casi inconscientemente esa situación y después se transforman en situaciones muy complejas cuando uno es más grande. Para cerrar, tu Instagram ha modificado, me imagino, la estructura de tu trabajo y te has sorprendido con una diversidad de consultas, Mar. Sí, a mí me encanta, uso el Instagram para educar y tengo una suscripción a los que los invito, tengo una prueba gratuita a los que quieran para educarnos, porque siempre digo que lo que hace falta en todos estos temas es educación. La hipnosis existe desde Egipto, o sea, hipnos, el origen de la palabra hipnos es sueño, con lo cual está muy vinculado a todo lo que tiene que ver con el inconsciente, que es lo que mencionabas. Y aparte, lo lindo que tiene de educarnos y aprender sobre estos temas, también tiene que ver con que a nuestros hijos, y tengo muchas consultas por niños, los educamos para salir de esto que vos decías recién, ese que es no soy suficiente. Claro. Los niños ya desde el colegio, cuando empiezan, no sirvo para esto, no sirvo para el otro, me va mal, y eso ya empieza a repetirse, por eso hablamos de la repetición. Entonces, si vos a tu hijo ya hoy le empezás a decir, vos sos el mejor en esto, sos el mejor, en 2 meses ese chico rompió su techo, esa limitación. Y los adultos podemos hacerlo también. Podemos romper nuestros techos. Nosotros nos ponemos los techos de no sirvo, no puedo, no voy a llegar. Si vos te sacás tu techo, sos imparable. Autoestima y amor propio, hermoso. Mar, nos encantó. Vamos a escuchar tus audios, por supuesto, de hipnosis. María, les paso los audios. Sí, te vamos a volver a contactar, Mar. Dígame de qué quieren trabajar y les armo a cada uno personalizado. Dale, buenísimo. Bueno, pero te volvemos a encontrar aquí en esta pantalla seguramente para seguir dialogando. Bueno, un gran abrazo y muchas gracias por este tiempo que nos dedicaste. Gracias a ustedes. Mar, gracias. Hasta pronto. Hasta luego.